guanaco es uno de los grandes herbívoros sudamericanos. Sus migraciones entre las mesetas altas y los valles bajos y cañadones forman parte y han moldeado a la estepa patagónica, donde la especie evolucionó durante millones de años sin desertificarla. Hoy, el guanaco y sus migraciones están amenazadas en la Patagonia. Las barreras antrópicas, como las rutas y los alambrados para el ganado doméstico, se suman a la drástica disminución de sus poblaciones. Se estima que en la actualidad sobrevive solo el 10% de los guanacos que habitaban Sudamérica antes de la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XV. Te invitamos a descubrir el valor que tiene recuperar las migraciones del guanaco en la Patagonia y a conocer cómo la restauración de grandes herbívoros en sus ambientes naturales contribuyen a la mitigación y la adaptación al cambio climático. La ciencia es contundente. Estamos atrapados en la crisis ambiental más grave que vivió la Tierra. Generamos este problema y ahora podemos ser parte de la solución. Sabemos que el rewilding es una herramienta efectiva para combatir y revertir esta crisis. Hay mucho trabajo por hacer. Tenemos grandes desafíos por delante. ¿Están listos para sumarse? Bienvenidos a Rewilders, el podcast de Fundación Rewilding Argentina. Hoy estamos con Emiliano Donadío. Lo más importante, es biólogo, como toda buena persona, pero sobre todo es director científico de la Fundación Rewilding, y él está encargado del diseño, la implementación y el monitoreo de los proyectos de restauración de la Fundación. ¿Y saben qué? Con él vamos a hablar del proyecto del guanaco, el valor de la recuperación de sus migraciones y cómo se trabaja en el Parque Patagonia. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, buen día Diego y buen día a toda la audiencia y dale, hablemos del guanaco y de su importancia ecológica y de sus migraciones. Hablemos del guanaco en general, ¿sí? ¿Hace cuánto está ante nosotros? O en Patagonia es donde vamos a hablar. Esa es una muy buena pregunta porque los guanacos... Se estima que los guanacos evolucionaron en Sudamérica hace 1 millón de años aproximadamente y evolucionaron a partir de animales parecidos al guanaco que vinieron de Norteamérica hace 3 millones de años. En esas épocas lejanas, geológicas, Norteamérica y Sudamérica estaban separados. Y fue en ese momento cuando surgió el Istmo de Panamá, lo que conocemos hoy como Centroamérica, si querés. Sí. Y utilizando ese puente terrestre enorme, los ancestros de los guanacos bajaron a Sudamérica. Y supongo que muchos otros animales también vinieron acompañando. Junto con un montón de otros animales. Y dieron origen, se evolucionaron en Sudamérica. Cambiaron y dieron origen estos ancestros al guanaco por un lado y a la vicuña por el otro. También a otros animales muy parecidos que se terminaron extinguiendo naturalmente y sobrevivieron, digamos, el guanaco y la vicuña. Pero el guanaco llegó hasta la Patagonia, la vicuña se quedó en el norte. El guanaco es un animal mucho más generalista que la vicuña y fue capaz de colonizar casi todos los ambientes que se encontró en Sudamérica. De hecho, en Argentina particularmente, donde tenemos toda esta gran diversidad de ambientes, el guanaco estaba presente en casi todos lados, menos en la zona mesopotámica. Estaba. ¿Y ahora dónde está? Ahora, si tuvieras que hacer un mapa del guanaco en Argentina. Con la llegada de los colonizadores españoles, el guanaco, como un montón de especies que habitaban Argentina y Sudamérica en general, sufrieron una gran disminución en sus números, pero también en su distribución geográfica. Entonces el guanaco se perdió de muchísimos lugares, entre ellos todo lo que es el noreste argentino, incluyendo el Chaco, o está casi extinto en zonas de La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, La Pampa. Y donde se mantiene, o donde logró mantenerse en ciertos números, fue en Patagonia, pero eso es una condición actual, porque en Patagonia también los números disminuyeron mucho. Solo que ahora el guanaco se está recuperando. Por eso la sensación de que hay una sobrepoblación, pero no se acerca a eso ni de casualidad. Es simplemente el guanaco recuperándose de décadas y décadas y décadas de persecución. Bueno, y vamos a hablar un poco de cómo ayudar también a esa recuperación. Pero te voy a hacer la pregunta del millón. Si vos me decís, hay muchos menos guanacos en Argentina, incluyendo Patagonia, que es el único lugar donde quedaron. Y la pregunta ignorante, si me permitís, es ¿y
¿Por qué me tiene que importar, más allá de que simplemente tenemos que cuidar la biodiversidad? ¿Por qué me tiene que importar que hay muchos menos guanacos en Argentina e incluso en Patagonia es el único lugar donde quedan? Bueno, pensemos a la naturaleza como un escenario donde hay muchos actores y cada actor juega un rol en esta obra. Y pensemos en la estepa patagónica, una zona semidesértica con una vegetación relativamente pobre comparada con la pampeana, si querés, con los pastizales pampeanos. La desaparición casi desaparición del herbívoro más importante en los últimos 10.000 años, que fue el guanaco, y la introducción en números que llegaron a los 20, 22 millones en la década del 50, 60 de ovinos, terminó con un grado de erosión de la estepa patagónica que en distintos niveles alcanza al 93% del territorio que cubre la estepa. La estepa patagónica, para darte una idea, es 1/3 aproximadamente del territorio argentino. Esos grados de erosión lo que generaron es la pérdida de productividad primaria, esto es pérdida de vegetación. Antes de la introducción de ovejas, que es el ganado más común en Patagonia, la estepa no era como cuando vos vas por la ruta en Patagonia y no ves nada a los costados, era otra cosa. La estepa era lo que se puede empezar a ver ahora en el Parque Nacional Monte León, por ejemplo, o en algunas zonas que no han sido tan impactadas por la ganadería, por algún motivo X que desconozco, pero tuve la posibilidad de visitar una estancia al sur del Parque Nacional Monte León, donde se retiraron las ovejas y los dueños están pensando en quizás empezar algo que tenga que ver con el turismo y la observación de fauna. Sopla el viento en esa estancia y no se levanta tierra. Ah, mira, eso no es Patagonia. Eso para mí no es el imaginario de la estepa patagónica. La cobertura vegetal que hay es impresionante, la cantidad de plantas que hay es impresionante y el lugar tiene una densidad muy alta de guanacos. ¿Cuál es la diferencia con los campos vecinos y con la estepa patagónica en general? Se retiraron los ovinos. Y algo similar pasa en el Parque Nacional Monte León. En Santa Cruz, en la provincia, todo esto en la provincia de Santa Cruz. Así que es muy, muy impresionante. Pero de nuevo, a tu pregunta, ¿y qué nos importa el guanaco? La presencia de un gran herbívoro como el guanaco en la Patagonia genera una herbivoría sobre la vegetación que no es tan perjudicial como la ovina, mantiene la vegetación. De hecho, es muy probable que la herbivoría por parte del guanaco estimule la vegetación, estimule el crecimiento de la vegetación. Es muy probable que utilice la vegetación de una manera más heterogénea que el ovino, que se concentra en ciertas plantas y en ciertos lugares, erosionando entre otras cosas o destruyendo básicamente los humedales, por ejemplo, que hay en Patagonia. La presencia del guanaco como un gran herbívoro lo transforma en la principal presa del depredador tope terrestre que tenemos en Patagonia, que es el puma. Por lo tanto, sostiene las poblaciones de puma. Los pumas, cuando matan un guanaco, no se lo comen todo, y ese guanaco es utilizado por otros animales que comen animales muertos, que nosotros les llamamos carroñeros. Estos carroñeros pueden ser obligados, o sea que tienen que comer sí o sí animales muertos por otros, entre ellos el cóndor andino, que es una especie amenazada. Es muy impresionante en los lugares donde algo parecido al guanaco, que es la vicuña, y los cóndores coexisten. Es muy impresionante cómo los cóndores dependen de las vicuñas que matan los pumas, y no hay por qué pensar de que era diferente en la Patagonia con el guanaco. Otros carroñeros que utilizan los guanacos, aunque no necesitan sí o sí ese alimento, son los peludos o los armadillos, como los conocen en otros lados, los zorrinos, dos especies de zorros, otras aves como el carancho, el chimango. Los guanacos, cuando se descomponen, generan en un lugar tan árido como la estepa, donde los nutrientes son tan escasos, generan como puntos calientes de nutrientes que favorecen el crecimiento de la vegetación. Los guanacos tienen esta costumbre de defecar en letrinas, donde todos los guanacos de un grupo van y defecan. Eso
genera una concentración altísima de nutrientes, Claro. que son también aprovechados por las plantas. Y si uno va por la estepa y tiene un poquito el ojo hecho, sobre todo si hay algún naturalista escuchando, va a ver cómo alrededor de estas letrinas de guanacos la vegetación es mucho más alta y más verde que la vegetación que crece un poquito más lejos. Entonces es el guanaco y es su interacción con todo el ambiente donde vive. Así que por todos esos motivos y por una simple razón, que es que ética, que es que no podemos arrogarnos el derecho a extinguir una especie, por todos esos motivos el guanaco tiene que estar ahí y tiene que volver a los sitios donde desapareció, incluyendo en La Pampa, donde está casi extinto, el noroeste argentino, donde está casi extinto, y en lugares donde está completamente extinto, como el impenetrable chaqueño. Hablemos de esto de que hay grandes migraciones, o había en todo caso grandes migraciones de guanacos. Cuando decimos migraciones, uno se imagina un montón de guanacos recorriendo la estepa patagónica, y eso sigue pasando, pasa anualmente, es un fenómeno estacional. ¿Qué es una migración de guanacos? Cuando hablamos de migraciones, en realidad lo que nos imaginamos son alces en Norteamérica, Sí. ñus en África, pero nunca nos imaginamos un animal de ese tamaño No. migrando esas distancias en Sudamérica y por supuesto en Argentina. Pero tenemos migradores de ese estilo en Argentina y ese migrador es el guanaco. ¿Cuántas poblaciones eran migratorias en el pasado y cuántas no? Naturalmente migratorias y naturalmente no migratorias en el pasado, no lo sabemos. Pero considerando que, como bien mencionaste, nos queda el 10% de los guanacos que existieron en tiempos históricos y que la distribución, el área donde encontrábamos guanacos en Argentina disminuyó alrededor del 50%, es muy probable que hayamos perdido un número importante de guanacos migratorios. Bien. Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedan algunas poblaciones migratorias que sabemos que son migratorias, porque ya hay algunos estudios hechos, pero todo esto es información que se empezó a generar en los últimos 10 años. Entonces sabemos que hay algunas poblaciones parcialmente migratorias en Mendoza y en el sur de Mendoza y en el norte de Neuquén. Parcialmente quiere decir que algunos animales migran y otros no. Para los que no manejan tanto la terminología, una migración es un movimiento estacional que ocurre básicamente entre invierno y verano e invierno, donde los animales se involucran en un movimiento que es bidireccional, van a un lugar y vuelven al mismo lugar. Buscando recursos, buscando las plantas, los pastos. Y eso se repite anualmente aproximadamente, buscando recursos o buscando protección de los depredadores. Son las dos. Los dos motivos más importantes. En Argentina entonces tenemos una población que sabemos, una población en el sur de Mendoza, otra en el norte de Neuquén, y después están los estudios que hemos estado haciendo desde Rigualdi en Argentina en el noroeste de Santa Cruz, alrededor de Perito Moreno, de la ciudad de Perito Moreno, y en la zona de la costa de Santa Cruz en el Parque Nacional Monteleón. La población que está en el noroeste de Santa Cruz es parcialmente migratoria y hace otros movimientos medios estrambóticos que estamos empezando a entender ahora. Se llaman nomadismo, estamos analizando esa información, pero hay un grupo de animales que son claramente migratorios, que van y vienen. La migración es altitudinal, y esto quiere decir que pasan los veranos en la parte de arriba de las mesetas, y en invierno, empujados por la nieve y la falta de recurso alimenticio, bajan a la zona de los cañadones. Bien. Esa es la que conocemos. La costa de Santa Cruz, no estamos analizando los datos, hacen cosas raras, no voy a arriesgar nada todavía sobre ellos. Muy científico. Y luego en Somuncura, en Chubut, hay algunos datos de algunos animales que indican que también realizan algunos movimientos migratorios. Ahora te pregunto más sobre las migraciones, pero contame un poco cómo se hace. Estudiar una migración quiere decir seguir a los guanacos, les pones un sensor, los agarrás para ponerles un sensor y después ves dónde se mueven. Vas al lado caminando, vas en un vehículo. ¿Cómo se estudia una migración? Una migración, sobre todo de un animal tan grande, es compleja de evaluar. Pero bueno, hoy por hoy la tecnología ha generado todos estos
juguetes que nos permiten evaluar eso con muchísima solidez. Y lo que usamos nosotros y lo que se usa en todo el mundo son collares que se le ponen a los animales. Estos collares tienen un compartimento donde va una batería, donde va un GPS y donde va todo lo necesario para permitir que el GPS se conecte con una red satelital, y cada X cantidad de tiempo, nosotros lo hacemos cada 24 horas, el GPS del collar se conecta con la red satelital y nos manda la información que colectó. Volvamos a las migraciones, Emiliano, porque hay un concepto que es reintroducir una especie, que es parte de lo que hace la Fundación Rewilding, pero acá también están tratando de reintroducir un concepto, el de migración del guanaco. ¿Por qué es importante que migre? ¿Tiene algo que ver con la restauración de la estepa, con el cambio climático? ¿Por qué la migración es tan importante? Las migraciones son importantes desde varios puntos de vista, desde el punto de vista del animal que migra, y también desde el punto de vista de los ambientes que sostienen esa migración. Pero desde el punto de vista de los animales, hay especies que viven en ciertos números que necesitan moverse en algún momento del año porque los recursos que tienen disponibles en el sitio donde están en ese momento no son suficientes. Esto ocurre en general en invierno. Claro. Entonces esa población, si se queda en ese lugar en invierno, no va a obtener los recursos para sobrevivir y necesita moverse. Y lo hace hacia zonas más favorables, ¿no? En invierno. En la veranada, que es en las zonas altas de la meseta, cuando llega el invierno es muy difícil obtener alimento. La nieve cubre todo. Se mueven a zonas bajas donde la nieve no cubre todo y pueden encontrar alimento. Pero cuando termina el invierno, en la veranada la nieve se derrite y pone a disposición de las plantas todo este agua, claro. Que le permite a las plantas crecer. Y cuando la planta está creciendo es muy nutritiva. Los guanacos vuelven a aprovechar ese recurso en verano. Entonces, desde el punto de vista de las poblaciones animales, son fundamentales para la supervivencia. Es un mecanismo que evolucionó en ciertas especies, como el guanaco, para permitir que las poblaciones sobrevivan. Desde el punto de vista de los ambientes, una de los principales resultantes de la migración es que todos estos animales liberan la vegetación durante parte del año, lo que le permite un reposo a la vegetación y le permite recuperarse y le permite capturar todos estos recursos que va a haber en el suelo para crecer fuertes en la temporada siguiente. Si se quedan en el mismo lugar son como ovejas de alguna manera, que se quedan intensivamente en un lugar. Exactamente. Sí. ¿Y qué ocurre? Sobrepastoreo, pérdida de la cobertura vegetal, pérdida de los suelos, destrucción de un bioma completo, como ocurrió con la estepa patagónica debido a la explotación ovina. Y ahora vayamos al punto central de rewilding, a la reintroducción del guanaco más allá de la ruta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para reintroducir una especie y en este caso el guanaco? Cualquier reintroducción de cualquier especie es un trabajo larguísimo que tiene un montón de aristas diferentes. Desde políticas, sociales, científicas y algunas cosas sumamente prácticas, que es cómo agarro un guanaco y lo pongo arriba de un camión y me lo llevo, no sé, 1.500 kilómetros o 3.000 kilómetros hasta el otro lugar. ¿Y de otro lugar qué hago cuando llega el animal? En términos generales, implica primero tener información sólida sobre la distribución pasada de los animales. Conociendo la distribución histórica, vemos si hay áreas protegidas que puedan contener estos animales, no puedes llevarlos a cualquier lado. Si existe la información histórica y el área protegida, se empieza a pensar en las fuentes de animales, de dónde los vamos a traer. Se buscan en general poblaciones fuente, donde los animales obviamente sean abundantes. ¿Eso se llama un parque fuente también? Sí, poblaciones fuentes, si viene de un parque, áreas fuentes. Áreas fuentes. Sí. Queremos sacar animales de acá y llevarlos acá, pero no queremos que la población de la cual provienen se resienta, ¿no es cierto? Por suerte para los guanacos en particular, en Patagonia tenemos poblaciones fuentes muy robustas de donde podemos obtener animales sin problema. Luego hay que ponerlos arriba de algo, con ruedas para llevarlos. Sí. Por lo menos acá en Argentina, en otros países en avión. A los guanacos en particular se les hacen arreos, las que más funcionan son en moto.
se construyen mangas, los animales se arrean dentro de las mangas y las mangas llevan a un tráiler, los empuja para que suban a los trailers, suben a los trailers y de ahí por tierra a la zona de destino. Todo esto va acompañado de un proyecto que pasa por una serie de revisiones a nivel provincial, a nivel federal, a nivel nacional. Se incorporan los comentarios que se hacen y en el proyecto, por supuesto, está desde todo lo que tiene que ver con el bienestar animal en el transporte, en la captura, transporte y liberación de los animales, como en los potenciales efectos que esperamos tenga en el ecosistema en el área que lo recibe. Te voy a hacer 2 preguntas más. La primera es, ¿cómo me comprometo? ¿Qué hago para que esto funcione? Lo primero es conocer. Sí, en mi caso, conocer esto ya es un poco un compromiso, pero ¿qué más puedes hacer para contribuir con este proyecto? Bueno, eso lo que me va a llevar es a contarte brevemente cuál es el modelo que utiliza la fundación. Rewilding Argentina tiene una fundación con 4 pilares, básicamente, que es comprar tierra y crear áreas protegidas. Como en general esas tierras están defaunadas, o sea, no tienen el set completo de especies. Trabajamos con el segundo pie, que es la reintroducción de ciertas especies. Con el área protegida y con el regreso de estas especies también se dinamiza todo lo que tiene que ver lo que nosotros llamamos el turismo de naturaleza, que es un turismo que se basa en la observación de fauna. Para que se pueda observar fauna tiene que estar. Y además de que tiene que estar, tiene que ser relativamente abundante. Claro. Entonces, trabajamos en ese aspecto y finalmente toda la parte social donde los que ofrecen ese servicio son los locales. Entonces los locales se adueñan del área protegida y se... O sea, tiene un aspecto económico también. Exacto, sí, tiene un aspecto económico. Con todo eso dicho, una de las formas de ayudar es acercarse a hacer turismo a esos lugares, conocer la experiencia. Son experiencias muy personales, muy dirigidas, donde los guías y los locales conocen muy bien la historia de la fundación y cómo evolucionó el trabajo en ese lugar. Entonces, esa es una forma, llegar a apoyar ese tipo de turismo, apoyar a los locales, las comunidades locales que se ocupan de eso. Otra forma, desde la ciencia, es generar colaboraciones que nos permitan medir todos estos impactos de las especies que nosotros traemos de vuelta. Por eso es un trabajo netamente científico. Y la última, Emiliano, ¿qué soñás de acá en adelante para el proyecto Guanaco? Lo que yo espero es que sobre todo en la parte norte de la Argentina tengamos varias poblaciones reintroducidas de guanaco que ya estén consolidadas. Eso es, sí, un sueño, ¿no? Que tengamos, no sé, 20 poblaciones de guanacos distribuidas por distintas partes del norte argentino, consolidadas y que sean autosostenibles, que no necesiten de un manejo extra por parte del hombre. En los próximos 20 años, ponele que será lo que me queda, más o menos. Quedó grabado. Ponele, bueno, una por año. Ojalá se cumpla entonces el sueño. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano, por acompañarnos en este capítulo Rewilders, que es el podcast de la Fundación Rewilding Argentina. Bueno, gracias a vos por las preguntas.